por tu fidelidad. Gracias porque hasta el día de hoy nos has cuidado, has estado con nosotros. Hemos disfrutado de esa protección divina, Señor, que aunque andemos en valle sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros siempre, cuidándonos, ayudándonos, y es tu gracia maravillosa la que siempre está en operación en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esa maravillosa gracia. Gracias por este tiempo glorioso que vamos a pasar escuchando tu palabra, escuchando tu voz, Espíritu Santo, y siempre, como lo haces, glorificando a Jesús. En el nombre de Jesús llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra, en el nombre de Jesús, y declaramos que tenemos la mente de Cristo. Primera carta a los Corintios 2:16. Pensamos y hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su iglesia, somos su cuerpo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Señor, honramos tu palabra, honramos todo lo que tú hiciste por nosotros en el consumado en la obra terminada tuya en la cruz del Calvario. Por eso esta noche venimos a conocer más acerca de ti, Señor, y creemos que mientras oímos la palabra de Cristo, tú estás siendo cada vez formado en cada uno de nosotros. Nuestra mente está siendo transformada en el nombre de Jesús, conforme a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús creemos por ese incremento tuyo en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en esta gloriosa y maravillosa noche que estamos aquí, Señor, dispuestos a oír tu palabra, a oír tu voz, a oírte a ti, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Y nuestro máximo deseo es poder contribuir con ese propósito eterno al Padre, en el nombre de Jesús, y que seas tú el que gobiernes a través de nuestras vidas, Señor, que dejar todo pensamiento, toda idea y todo deseo personal para cumplir tu deseo maravilloso, Padre. Que sea tu Hijo exaltado, glorificado, conocido, impartido a esta humanidad, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida, gracias porque ya está todo suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias porque estamos completos en ti, glorioso y maravilloso Jesús. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todo lo que has proveído hasta el día de hoy, y sabemos que ya todo está proveído, porque todo ya nos los diste en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, seas más tú menos yo, en el nombre de Jesús. Seas tú hablando a través de tu servidor en este día, y creemos que tienes una palabra específica y especial para cada uno de nosotros, de edificación. En el nombre de Jesús honramos todo lo que tú eres, maravilloso Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos a este servicio, y vamos a continuar con un tema que se llama la Cena del Señor bajo la gracia. Para las personas que nos están viendo a través de estos medios de comunicación, de Facebook, nuestras páginas de Fe y Poder Guadalajara, estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para todas las naciones y cada estado de la República Mexicana. Cada persona que nos ve de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, le damos la más cordial bienvenida. Cada persona incluso que nos ve acá del estado de Jalisco también son bienvenidos a este servicio de adoración y de aprendizaje más acerca de Jesucristo. Y cada persona que nos va a ver también de manera diferida en cualquier otro país de habla hispana, también son bienvenidos. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica de edificación para sus vidas, donde su vida ya no va a ser igual, porque cada día va el incremento de Cristo en cada uno de nosotros. Cada día va Cristo incrementándose, Cristo formándose en cada uno de nosotros. Muy bien, pues nuestra página de YouTube también se la recomendamos, es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede accesar, darle clic a la campanita, suscribirse a la página, darle clic a la campanita para que le lleguen más videos. Fe y Poder Guadalajara en YouTube, ya estamos ahí también con nuestras enseñanzas actualizadas. Y bueno, estas dos páginas de Facebook también disponibles para cada uno de ustedes. Les recuerdo que cada enseñanza es totalmente gratis, así como nos las dio el Espíritu Santo gratis. De gracia hemos recibido y de gracia podemos compartir a los demás.
Entonces continuamos con el tema que se llama la cena del Señor bajo la gracia. Amigo que nos ve a través de esos medios de comunicación, si tuviese la oportunidad de compartir la palabra del Señor, créalo que vamos a ayudar a alguien, vamos a darle vida a alguien a través del conocimiento pleno, porque la palabra es vida y medicina. Vamos a ayudar a alguien a lo mejor que está en una circunstancia complicada, difícil, que no le haya sentido a la vida. Vamos a apoyar y ayudar a alguien para que sea edificado y salga del mundo de tinieblas. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama la cena del Señor bajo la gracia. Personas que nos están viendo en este momento, Guadalupe Santos, que puedo ver, Raquel Olivares, Sandra Dueñas y cualquier otra persona que está conectado, se vaya a conectar también, son bienvenidos a este servicio de aprendizaje de la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anuncia. Y luego dice: hasta que Él venga, es decir, venga por segunda vez. Es una promesa, es un acto de fe el realizar la cena del Señor, pero lo estamos ahora viendo bajo la perspectiva de la gracia, del Evangelio de la gracia, que es literalmente el nuevo pacto, que es a través de la cruz para acá, de la obra terminada de Cristo Jesús, del consumado es para acá, lo estamos viendo lo que es nuevo pacto. Por eso, cuando leemos alguna de las especificaciones de la primer Pascua, incluso fue antes de la ley de Moisés. Vamos a Éxodo 12, por favor. En Éxodo 12 podemos encontrar varios elementos de la cena del Señor. ¿Cuál es la idea de analizar el tema de la cena del Señor bajo la gracia? Principalmente entender, creo que el día de hoy, algo así, es el 14 de Nisan, el día en que el Señor es crucificado, el día miércoles. Él no muere un día viernes, sino muere un día de nuestro calendario gregoriano, un día miércoles aproximadamente, que es 14 del mes Nisan, según el calendario judío. Por obviedad, miércoles, jueves, viernes, miércoles después de las 6 de la tarde comienza a contar el primer día, es decir, de miércoles 6 de la tarde a jueves 6 de la tarde es un día, de jueves 6 de la tarde a viernes 6 de la tarde son 2 días, y de viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde, conforme al calendario gregoriano, el calendario que tenemos ahorita nosotros, del viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde, se cumplen los 3 días, y como dice la Escritura, después de 3 días, o al tercer día, mencionan algunas escrituras, después de 3 días, porque dice que estuvo, Mateo 12:40, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Se cumplieron los 3 días, totalmente completados los 3 días, ¿no? Entonces, un día comienza desde las 6 de la tarde de un día anterior y concluye hasta las 6 de la tarde del siguiente día, conforme al calendario judío. Por eso, el sábado a las 6 de la tarde, literalmente después de las 6 de la tarde, Cristo resucita. No se sabe la hora, pero se cree que fue en la madrugada, ya, porque después del sábado 6 de la tarde ya es el primer día de la semana. ¿Sí sabía? Sábado 6 de la tarde en adelante, a las 6:10 ya es el primer día de la semana. Él resucitó el primer día de la semana. Entonces, es más o menos aproximadamente las fechas en que el Señor Jesús murió y resucitó como el Cordero de Dios. Sin embargo, debemos de entender que no debemos de recordar a Cristo nada más en este tiempo, sino recordarlo siempre en todo el tiempo, pues. En cada una de nuestras enseñanzas, usted ve que nuestras enseñanzas están basadas en Cristo, porque Él es el todo en todos. Es imposible que estén basadas nuestras enseñanzas en el Evangelio que le denominamos
antropomorfódico, hasta la palabra en sí está media rara, ¿no? ¿Cuál es el evangelio, Michelle? Antropomorfen, algo así, ¿no? se me complica mencionar esa palabra. Entonces, es decir, basado en el hombre, pues. La palabra de Dios que usted escuche, que está basada principalmente en decirle a usted cuán bien se debe portar para agradar a Dios, o cuán mal no se debe portar para agradar a Dios, o cuántas obras tiene usted que hacer para alcanzar. Antropocéntrico, ok. Antropocéntrico es la palabra, basado en el hombre. Así se va a encontrar en muchos lados, mi hermano. El evangelio totalmente mezclado con las obras de la ley de Moisés, con las obras humanas, para poder alcanzar el favor, la bendición, la salvación y todo lo que se refiere a lo que Dios, en lo que a Dios se refiere. Sin embargo, el evangelio no es específicamente hablarle al hombre cuán buenas obras debe de hacer y cuán malas obras no debe de hacer, sino el evangelio debe ser la predicación de Cristo. Y si a usted se le predica a Cristo siempre, en todo momento, aún en las sombras de la ley de Moisés, porque Cristo estaba presentado en sombras, es decir, tipos, figuras. Cuando allá sacrificaban un cordero, en la ley de Moisés representaba a Cristo Jesús. Entonces, cada vez que leemos el Antiguo Pacto, incluso Antiguo Testamento, podemos ver literalmente la presentación en sombras, tipos y figuras de Cristo. Por eso ahorita vamos a Éxodo capítulo 12. Es una gran bendición poder entender por qué tenemos que analizar la cena del Señor bajo la gracia, porque vendrían siendo un acto de fe en que hacemos memoria de lo que Él pagó en la cruz del Calvario por esta humanidad, por cada uno de nosotros, ¿no? Porque dice la palabra, haz esto, dijo Jesús, en memoria de mí. El problema es que ahorita ya no se está haciendo memoria de Cristo, ahora se está haciendo memoria de cuántos pecados usted ha cometido en la semana. Hay muchos predicadores que hacen memoria, cuán pecadores usted, a ver, qué se pasó haciendo mal, qué comió que no debió haber comido, qué tomó que no debe haber tomado, qué fumó que no debe haber fumado. O sea, se centran principalmente en las cosas que usted no debió haber hecho o que debió haber hecho buenas. Entonces ese evangelio no es el evangelio de Cristo, pues. Y por ello estamos viendo la cena del Señor bajo la gracia, porque es una gran bendición poder entender que no nada más tenemos que ir a un lugar a que nos den un pedacito de pan y un jugo de uva, y no tenemos nada más que llegar a que nos den, en algunos casos dan hasta vino, pero eso es lo menos trascendental. Lo más trascendental es entender por qué lo hacemos. Si usted sigue leyendo antes de irnos a Éxodo 12, 1 Corintios 11, dice el versículo 27 en adelante: de manera que cualquiera que coma este pan y bebe esta copa del Señor indignamente será culpado de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados y muchos que han muerto. El problema y el detalle principal es que tenemos que analizar esto en un contexto. Si no lo analizamos en un contexto, vamos a caer en errores en el sentido de creer que la palabra indignamente, o tomar la cena del Señor indignamente, significa que la gente está en estado de pecado, pues. Sea que pecó físicamente, o sea que pecó emocionalmente, mentalmente. De tal manera, digo emocionalmente, por ejemplo, que usted se haya enojado con alguien, y le caiga mal a alguien y desee no ver a alguien, aborrece a alguien, odia a alguien, o incluso que tuvo un pensamiento incorrecto. Y mucha gente dice, bueno, te tienes que examinar si crees que anduviste en pecado, pedirle perdón a Dios, entonces ya eres digno. Pero es un error doctrinal muy grande eso, porque de eso no nos habla el apóstol Pablo. Si leemos un poquito más acerca del contexto de los Corintios, nos habla que había un desorden cuando celebraban la cena del Señor,
que se hacía acepción de personas, que había unos que llevaban buena comida para celebrar la cena y menospreciaban a los pobres que no tenían para tomar la cena del Señor. Entonces, realmente estaba sucediendo un relajo en la iglesia de Corinto. Por ello, cuando dice que el que come indignamente, aquí viene una explicación que nos da el apóstol Pablo, que dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse realmente en la historia de las cartas paulinas, cuando habla del apóstol Pablo, dice que no debemos de probar nosotros a sí mismos, pero si estamos en la fe, debemos de probarnos si realmente estamos en la fe de Cristo o aún estamos combinando pactos. Si vamos, mire, un poquito para... a ver si podemos encontrar esa palabra. Debemos de probarnos si realmente estamos en la fe de Cristo o todavía estamos en la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo dice: examinaos. Examínese cada uno de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, hablando de las mismas cartas que escribió el apóstol Pablo, dice, ya lo tenemos, segunda carta a los Corintios 13, versículo 5, ¿sí? Examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados. Ese es el problema. Cuando nos probamos o examinamos o discernimos, realmente el probarnos a nosotros mismos realmente significa si estamos en la fe de Jesucristo. El probarnos a nosotros mismos significa el entendimiento de que Jesucristo está en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Examínense a vosotros mismos si están en la fe. Probaos o pruébense ustedes mismos, o no conocen que Cristo mismo, que a vosotros mismos, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. O sea, una persona reprobada es aquella que todavía está combinando o mezclando pactos. Es aquella que todavía piensa: tengo que ayunar 41 días o 21 días o 7 días para poder merecer o recibir una bendición de parte de Dios. Es aquel que todavía no entiende realmente en el pacto que realmente está ahorita, que es el nuevo pacto en Cristo Jesús. No entiende ni siquiera el pacto donde está, porque cree él que a lo mejor todavía le corresponde cumplir la ley de Moisés, le corresponde hacer obras. Por eso debemos de examinarnos si realmente estamos en la fe de Cristo y si realmente entendemos que Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, literalmente usted ya no le aplique el andar cumpliendo los mandamientos de la ley de Moisés. Literal. O está en Cristo o está en la ley. No puede ser una persona tibia. No podemos ser personas tibias. Entonces, el contexto de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, por favor. Versículo 28. Primera a los Corintios 11, 28, por favor, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice Pablo. ¿Qué tenemos que probar? Si estamos en la fe y si entendemos realmente que Cristo está en nosotros. Y una vez que usted entienda que Cristo está en usted y todo lo que Cristo hizo por usted, entonces dice Pablo, entonces sí, coma del pan y beba de la copa. Pero antes no. Conozco personas de cierta religión donde van cada domingo y se coman el pedacito de pan, hasta le dan vino. Pero son los que hay más en los hospitales, son los que más están muriendo. Aún dentro de la iglesia evangélica cristiana, que no entienden la cena del Señor bajo la gracia, sabe que a muchos les da miedo tomarla. Yo una vez hablé con una persona y me preguntó que si él podía tomar la cena, él con su esposa y su familia, sus hijos.
Literal le daba miedo celebrarla en familia, porque dice, es que tiene que ser un hombre ungido para celebrarla. Póngase a pensar, tiene que ser alguien con una altura, un superpastor, pues ya no son supermanes, son superpastores ahora, ¿no? Entonces pónganse a pensar, para poder que él oficie la cena del Señor, para yo tomármela, porque si no les da miedo, creen que les va a caer un rayo en el momento. Pero eso no tiene nada que ver, mi hermano. O sea, puede ser su servidor o puede ser usted mismo con su familia. El probarse cada uno a sí mismo realmente representa que cada uno entienda que está en la fe de Jesucristo y que lo que Jesucristo pagó por ustedes en la cruz del Calvario, que entiendan que la obra fue terminada ya y no se sigan creyendo pecadores inmundos que no valen nada. No se siga creyendo. Hay lugares donde se sienten, ellos dicen, utilizan frases así como no valgo nada, ¿no? No valgo nada. En otros lugares dicen todavía cosas peores. Somos gusanos arrastrados. Pónganse a pensar. O sea, ¿por qué ese tipo de expresiones? Porque realmente no entienden a dónde los posicionó Cristo. Pruébese cada uno a sí mismo, entonces coma del pan y beba la copa. Entonces, ¿por qué muchos no comen el pan y beben de la copa? ¿Por qué no participan de la cena del Señor cuando realmente trae grandes beneficios? Pues porque el apóstol Pablo dijo en el 29, porque el que come y vive indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, si usted come creyendo que pensó mal o cometió una mentira piadosa, un pecadito y no se ha arrepentido, literalmente si la celebra, entonces va a caer muerto esa noche, o se va a morir pronto, o va a venir una enfermedad incurable. O sea, es lo que piensa la gente, pero totalmente dista de la verdad. Eso no es verdad, no es verdad. Cuando habla de pruébese cada uno a sí mismo, realmente usted tiene que entender, si usted entiende que está en Cristo y que Cristo está en usted y cuánto pagó Cristo en la cruz, realmente eso significa probarnos si tenemos el conocimiento realmente de la fe de Cristo Jesús, si tenemos el conocimiento de lo que Él pagó por nosotros. Entonces les da mucho miedo el 29 y el 30. Si usted come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio viene sobre usted. Y dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Entonces no va a morir por tomar la cena del Señor. Por lo que pueden morir algunos es por tomarla sin entendimiento de lo que Cristo hizo, pero no van a morir porque Dios los mata, pues, porque Dios los asesina, ustedes no. Simple y sencillamente es esto. Usted viene, alguien que puede estar enfermo, no sé, alguien, y que diga, me voy a tomar la cena, el pedacito de pan cocido y el jugo de uva. Y si está enfermo, pero no entiende que Cristo llevó sus enfermedades en la cruz y todavía se cree indigno de recibir sanidad y todavía cree que tiene que ayunar muchos días para recibir sanidad, literalmente no va a tener ni un efecto el que la tome o no la tome. Es como si no lo hubiera tomado. Va a seguir igual de enfermo. Llegó enfermo y va a seguir igual de enfermo. ¿Por qué? Porque no está ejerciendo fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Esa es la clave para tomar la cena del Señor, que ya todo está consumado en la cruz, que por sus llagas ya fui sanado. No que yo tengo que añadirle a la obra de Cristo en la cruz. Y lo dice, ¿por qué se murió fulano? ¿Por qué se murió el hermano Filigonio? Pues se murió precisamente porque no le hizo efecto la cena del Señor. No murió por tomarla, sino no murió por tomarla, pues como si la cena del Señor fuera un veneno, no. Murió porque la tomó y no tuvo ni un efecto. No tuvo efecto porque no realizó el acto de fe de creer que ya en la cruz del Calvario se derramó una preciosa sangre para el perdón de pecados. Ya sus pecados le fueron perdonados. Ya fue justificado, declarado santo, inocente en un tribunal ante un juzgado, para que usted me entienda. Porque a Cristo se le cargó el pecado de él, para él ser absuelto de toda condena, de todo pecado, de toda culpa. Y si no se entiende eso y todavía un hermanito llega, pues me voy a comer el pedazo de galleta y me voy a tomar el jugo porque vengo enfermo, entonces lo único que va a pasar, y si él dice, bueno, me lo voy a tomar porque creo que puedo recibir sanidad, pero todavía cree y se siente pecador, las personas que se sienten pecador por haber cometido pecados, lo único que están diciendo, están menospreciando la sangre de Jesús.
Porque ya no son pecadores por cometer pecados, son pecadores porque tienen naturaleza de pecado conforme al nuevo pacto. ¿Ok? Si usted se va a la ley de Moisés, ahí sí, eran pecadores por sus actos y aunado a que tenían una naturaleza de pecado. Entonces el hombre es pecador por la naturaleza de pecado, no es pecador por los actos de pecado que cometa. Y si no entiende eso de que sus pecados ya fueron perdonados, y no nada más perdonados, sino quitados en la cruz del Calvario, entonces significa que ahora ya no somos pecadores por naturaleza, y por obviedad podemos celebrar la cena del Señor, y por obviedad va a haber manifestación de su poder para recibir sanidad en nuestros cuerpos. De otra forma, tomar la cena del Señor creyendo que no merecen, creyendo que por sus actos de pecado ellos se sienten pecadores, menospreciando la sangre del Cordero de Dios, entonces mejor que ni siquiera la tome. No porque le vaya a caer mal, sino porque no va a tener ni un efecto. ¿Entendemos? ¿Por qué muere la gente? Porque el celebrar la cena del Señor no tiene efectos. No están celebrando, no están operando en un acto de fe. No hay fe ahí, pues, para que usted me entienda. No hay una fe que recibe lo que ya se pagó en la cruz del Calvario. Por obviedad, pues no hay un efecto. ¿Qué caso tendría que alguien venga enfermo y diga, me voy a tomar el panecito, el jugo de uva, y diga, yo creo que con eso voy a sanar? Pero a la vez diga, pues, si Jesús llevó mis enfermedades, pero yo tengo que hacer algo para añadirle a la obra de Cristo en la cruz. Definitivamente no va a tener ni un efecto la cena del Señor en su vida. Es decir, no va a haber poder de Dios manifestándose ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. La clave es entender lo que dice el 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué significa? Que no tiene discernimiento espiritual de lo que sucedió con Cristo Jesús. Significa que no está consciente a dónde lo posicionó Cristo con su muerte, porque todavía tiene conciencia de pecado por los actos de pecado que ha cometido. Algún líder religioso le dijo, eres pecador porque cometiste pecados, porque realizaste actos de pecados, eres un pecador, sin considerar la naturaleza divina que Cristo habita en él. O sea, si Cristo habita en él y tiene la naturaleza divina, por obviedad ya no es pecador, porque es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo. ¿Ok? Por eso es importante nuestro ser, analizarlo a la vez como en tres partes, tripartito o tripartita, porque de esa manera podemos identificar quiénes somos en Cristo Jesús y lo que ya poseemos en Cristo Jesús, lo que ya tenemos como parte del cuerpo de Cristo, lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Muchos no entienden que la posesión que ya tienen en Cristo Jesús, porque se sienten indignos y pecadores. Entonces, discernir el cuerpo del Señor significa tener una conciencia de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó con Cristo en la cruz del Calvario? Es reconocer lo que sucedió en la cruz del Calvario, en el consumado es, en la obra terminada de Cristo Jesús. Todo eso significa, es considerar, literalmente, tener un pleno conocimiento de lo que sucedió con Cristo. Entonces, si usted no tiene un pleno conocimiento, es decir, no discierne el cuerpo del Señor, entonces dice Pablo, entonces juicio con mi bebé para sí. En otras palabras, venías enfermo, vas a seguir igual de enfermo, porque no entiendes lo que hizo Cristo por ti en la cruz, no entiendes la obra terminada de Cristo en la cruz. Así de sencillo. Ok, continuando entonces, vamos a ir a la primer Pascua que se celebró en Éxodo capítulo 12. Inclusive Éxodo 12 es antes de la ley de Moisés, ¿sí sabía? Éxodo 12:11, por eso es que lo tomamos como referencia. Ya vimos lo que dice, y lo comeréis así. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Bueno, salieron de Egipto, sacrificaron corderos,
si la familia era muy pequeña, se juntaban dos familias para por las dos familias sacrificar el cordero y tomarlas en el Señor, y el Señor le dio especificaciones de cómo tomarlas, ¿no? Dice el versículo 11: y lo comeréis así, es decir, al cordero lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Señor. Y otra de las cosas importantes dice: ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y todo lo que quedare a la mañana lo quemaréis en el fuego. Eso ya lo vimos también, que representa cuando Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra a sufrir, ¿ok? Ahí fue quemado el cordero. Así como los corderitos los sacrificaban, se comían una parte de la carne y otra parte se consumía en el fuego. O un corderito lo sacrificaban y otro lo sacaban al desierto, y le imponían las manos a Aarón, le imponía las manos y le cargaba el pecado del pueblo, todo el pecado que había cometido durante un año, y lo mandaban al desierto, dice la palabra en el Levítico 16. Entonces todo eso son simbolismos de Cristo, que tuvo que haber pasado con Cristo también. Entonces se tenía que quemar al cordero. El 11: entonces lo comerán ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies. Entonces nos quedamos con la primera parte, ceñidos vuestros lomos. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 13, por favor. Nos remitimos al nuevo pacto, Efesios 6:13. Por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, el día del maligno, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿De qué nos habla el capítulo 6 a los Efesios? Efesios 6:13: tomen la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir en el día del maligno, en el día malo también le llama. Porque si hay días malos, como hijos de Dios, vamos a lo mejor a tener días malos. El único detalle es qué va a pasar en ese día malo. ¿Vamos a quedar muertos o vamos a salir adelante? Si somos más que vencedores en Cristo Jesús, va a depender literalmente del conocimiento que usted tenga acerca de Jesucristo. De eso va a depender. Y va a depender también que usted ya no tiene que comenzar a hacer obras para ayudarle a la obra de Cristo, a lo que pagó Cristo en la cruz. ¿Sabe usted que hay personas que critican lo que enseñamos ahora, que es el Evangelio de la Gracia? Lo critican porque dice, los del Evangelio de la Gracia promueven que la gente peque, porque les decimos nosotros a ustedes que Cristo ya lo llevó sus pecados en la cruz y que ya le quitó la naturaleza, y usted ya no es pecador porque es un espíritu con la naturaleza de Dios, unido al espíritu de Cristo. Entonces nosotros le decimos, ya no es pecador porque sus pecados ya los llevó Cristo, ya se los perdonó en la cruz, pecados pasados, presentes y futuros. Pero ellos dicen que nosotros promovemos que, como dice que ya llevó sus pecados y que usted ya no es pecador, pues les estamos diciendo y les estamos dando autorización a que se vayan y hagan lo que quieran. Hasta ahorita, no sé si lo escuché ahora con el pastor Ugarte, el apóstol Ugarte, no recuerdo cuándo lo escuché, pero hasta ahorita no tenemos, o por lo menos yo no tengo un registro de alguna persona que haya venido a traerme una hojita para que yo se la firme, donde le dé la autorización para que se vaya a hacer y a cometer los peores pecados, a matar gente, a chismear unos con otros. Regularmente nunca vienen con los pastores a que les firmemos la hojita, ¿verdad? Entonces, literalmente se van por su libre albedrío, porque lo deciden. Nosotros no firmamos hojas de autorización para que se vayan los hermanos a pecar, no lo hacemos. Pero la noticia que le tengo es que va a pecar el que decide pecar, porque es su pensamiento, va a pecar bajo la ley, bajo las obras, donde lo están condenando, y va a pecar también bajo la gracia. Es la misma. Yo lo he visto en las dos áreas. Yo he visto como los religiosos, esos que andan condenando a la gente, que si pecas y te fumas un cigarro, filigonio, te vas a ir al infierno. Desde ese grado, de ese tipo de personas, yo he visto que independientemente que los están condenando con el látigo, de todos modos siguen pecando.
De todos modos siguen haciendo las obras de la carne. Pues cuando estamos diciendo que están pecando, estamos hablando de los actos de pecado que puede cometer con el alma y con el cuerpo, ¿ok? Las 2/3 partes. No estamos hablando de que usted peca. Estamos hablando de las obras de la carne, ¿ok? Que se pueden cometer con las 2/3 partes de nuestro ser, es decir, nuestra alma, nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, o con el cuerpo. Esas 2/3 partes, ¿ok? Que necesita literalmente ser renovado este entendimiento para poder entonces que fluya la vida del Espíritu también en nuestra mente y nuestro cuerpo, para dejar de hacer esos actos de la carne o esas obras de la carne. Sin embargo, yo lo he visto en las dos áreas, mi hermano. Los legalistas que les imponen cargas y les dices, es que si te tomaste una cerveza te vas a ir al infierno, filigonio. Ese tipo de legalistas yo he visto, mi hermano, de los peores casos. De los peores casos. Han pecado en las peores aberraciones, pues. Han cometido las peores aberraciones, mi hermano. Yo lo he visto. Entonces, ¿por qué dicen ellos que ahora que estamos enseñando gracia, estamos promoviendo aún más el pecado? Porque de eso se le acusó al apóstol Pablo. ¿Por qué dice que promovamos el pecado? Porque todos seguían pecando bajo la ley. ¿Por qué no darles una mejor opción bajo la gracia? Porque la gracia literalmente renueva el entendimiento, porque es Cristo mismo el cual predicamos, enseñamos, impartimos. Es Cristo el que nos va a cambiar. Nunca va a ser el hecho que yo le diga cuán malo es usted, deje las cosas, deje aquello. Nadie ha cambiado así. Entonces están los dos lados, ¿eh? Nadie puede decir, es que los que enseñan gracia están autorizando. No, porque los mismos de la ley, hay mucha gente pecando, hay mucha gente en obras de la carne bajo la ley. Mi hermano, legalistas ahí están. Entonces es la misma. ¿Usted cree que este varón que se le llamaba de la luz del mundo y que lo apresaron por hacer esas cosas, usted cree que enseñaba gracia? Mi hermano, un legalista, a tal grado que hasta la forma de vestir, con eso le tenían que agradar a Dios, con las faldotas largas. ¿De qué sirvieron las faldotas, que le impusieron las faldotas largas a las hermanas? Es para mitigar la mente sádica de este hombre. Por eso les ponían las faldotas, pero ni las faldotas lo pudieron detener. Mi hermano, el que va a entrar en ese tipo de pecados o en obras de la carne, más que nada, el que va a entrar en ese tipo de obras de la carne, aunque la mona la vistas de musulmana, lo va a hacer. Porque no es cuestión de la ley ni de la gracia, es cuestión de la actitud del ser humano, lo que desea hacer con su vida en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Pero la ley no nos va a ayudar, es la que menos nos va a ayudar. Porque son imposiciones, porque son reglas, y aunado a eso no entienden ellos que si predicamos la ley trae consecuencias, mi hermano, demasiado catastróficas. Porque tendrían que no nada más imponerles a que se pongan las faldas largas o a que dejen de comer ciertos alimentos. Tendrían que cumplir 613, y si infringen en uno, literalmente fallaron en todos y merecen castigo. Y luego se están muriendo. Dice, ¿por qué se murieron? Bueno, por eso, por legalistas. Al contrario, mi hermano, la gracia, cuando entendemos lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz, no vamos a tener a lo mejor ni siquiera tiempo de andar pensando en cosas. Se va renovando la mente, se va transformando el entendimiento. Cristo se va siendo formado en nosotros. Entonces, por obviedad y consecuencia, podemos llegar a tener manifestada la plenitud de Cristo en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O en el alma y en el cuerpo, más que nada, porque en el espíritu ya está la plenitud de Cristo. Entonces el evangelio de la gracia no promueve, porque a Pablo se le acusaba de eso, y Pablo le responde en Romanos capítulo 5, 6, pues dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Dice Pablo, no es así. Nunca promovemos, nunca damos autorización, nunca firmamos hojas de autorización a nadie. Eso nunca va a pasar, ¿ok? Si alguien va a decidir hacer cosas, métase más
en el conocimiento pleno de Cristo, escuche más acerca del Evangelio de la gracia. Escuche más acerca de la obra terminada de Cristo en la cruz. Escuche más a dónde lo posicionó Cristo, que usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús, independientemente que cometa errores, independientemente que cometa obras de la carne, usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Métase en esa idea, métale esa idea a su mente. Usted tiene que hablar lo que usted es cuando la circunstancia es complicada, difícil y contraria. Es decir, cuando usted está enfermo, ¿qué es lo que dice? Cuando alguien está enfermo, ¿qué dice? Bueno, ¿qué es lo que dice comúnmente? Pues una persona que no es de fe, que no entiende gracia. Me siento mal, estoy enfermo, yo creo que me va a dar un paro cardíaco, a lo mejor me va a dar pulmonía, me duele la panza, yo creo que tengo ya un ganglio ahí canceroso. O sea, no tenemos que hablar la circunstancia, tenemos que hablar lo que somos en Cristo Jesús. Cuando alguien está enfermo, ¿qué tiene que hablar? ¿Lo que es en Cristo Jesús o la circunstancia? Lo que somos en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que se pagó en la cruz del Calvario? Y Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. ¿Qué tengo que hablar entonces? Que estoy enfermo, me duele la panza, que a lo mejor me va a salir lo peor, que me voy a morir. ¿Qué tengo que hablar? Que por su llaga yo ya fui sanado. Cuando alguien está enfermo, por tus heridas, Señor, yo ya fui sanado. Creo que soy sano porque tú llevaste mis enfermedades y mis dolores. Creo que recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y creo que el poder del Espíritu Santo comienza a operar ahora mismo, restaurando, regenerando ese órgano y haciéndolo nuevo en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hablar. ¿Quiénes somos en Cristo y lo que Cristo pagó por nosotros? Cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿qué tiene que decir alguien que peca o que comete pecados en la carne? Porque ya no pecamos como espíritus. ¿Qué tiene que ser alguien que cometa las obras de la carne? ¿Qué debe de hacer? En lugar de sentirse mal, ya la regué, creo que no valgo, siento que, o sea, hay personas que se sienten de lo peor. En lugar de hablar, o alguien que no puede cambiar un mal hábito, pues a alguien que se le está fumando verde, pues ¿qué tiene que hacer? En lugar de que le gane la ansiedad por eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir viendo programas acerca de la telenovela de María Juana o qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decir? No puedo por más que quiero. Tú no vas a poder en tus fuerzas, nunca. ¿Qué tenemos que decir? Que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Él. Que en Él somos más que vencedores y podemos vencer cualquier hábito. Que somos justificados, que somos santos, que somos apartados, que somos hechos nueva criatura, que somos uno con Cristo. Yo tengo que decir quién soy en Cristo, no la circunstancia que estoy, no el acto que estoy realizando, no la obra de la carne, nunca. Tengo que decir siempre lo contrario, quién soy en Cristo. Y eso va a traer como consecuencia la manifestación de ¿qué? De que se le van a quitar sus ansiedades. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 13, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día del maligno y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué significa tomar la armadura de Dios? Hoy lo escuché de una persona que, bueno, es parte de lo que en el ámbito cristiano se dice, o recomendaciones que te dan pastores o líderes, o algún líder de alguna iglesia cristiana, te dicen ellos, todos los días ponte la armadura, hermano, y no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué tienes que ponerte la armadura? Pues nada más simple y sencillo, dice, hoy me pongo el yelmo de la salvación, ¡ping! Pues es el casco, pues. Hoy tomo el escudo de la fe, y así cosas, ¿no? Hoy ciño mis lomos, hoy me pongo la carátula para que ciña mis lomos. Hoy tomo la espada del Espíritu, y como si la tomaras, ¿no? Algo así. Eso no significa nada con tomar la armadura de Dios, mi hermano. Dice Efesios capítulo 6.
Eso no significa tomar la armadura de Dios. La armadura de Dios, lo que en el mundo cristiano evangélico se le llama guerra espiritual. Para que tú hagas guerra espiritual, tienes que tomar la armadura de Dios. Pero el problema es cómo puedes tomar la armadura de Dios. Para empezar, no es tu armadura. No es la armadura del ser humano, del Hijo de Dios. No, es la armadura de Dios la que debes de tomar. Entonces, ¿qué tienes que tomar? En el sentido de que tienes que apropiarte de que ya la tienes. Porque ya la tienes. Dice, por eso dice, tómala, porque ya es tuya. Ahora, ¿cómo puedo tomar la armadura de Dios? Que ya la tengo, que es mía, que ya me la dio Cristo. Porque en otras palabras es la armadura de Cristo, pues. Y aquí dice el 14, estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Esa es parte de la guerra espiritual que muchos y se pasan haciendo vigilias toda la noche, se pasan reprendiendo demonios de todo tipo, desde demonios lengua larga hasta demonios de pintura, demonios de muchas cosas. Muchos creen que los cristianos están endemoniados y que a muchos cristianos, en lugar de que renueven la mente, hay que echarle fuera el demonio del mal pensamiento. Aún, mi hermano, en la palabra fe, yo una vez escuché a un líder por ahí de una iglesia cristiana que dijo que tenía que echarles fuera el espíritu de incredulidad a la gente. Póngase a pensar. ¿Usted cree que es un demonio el espíritu de incredulidad? ¿La incredulidad usted cree que es un demonio? Dios mío, la incredulidad no es más que la mente no renovada. Eso es incredulidad. No es un demonio que está poseyendo a la gente para que crea. Póngase a pensar. Imagínense que yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos no creen que Jesús murió en la cruz o no creen en Jesucristo que resucitó? De repente que alguien, no, pastor, pues yo tengo cierta duda. Ah, pásale al frente. Ahorita te vamos a echar el demonio de incredulidad para que empieces a creer en Jesús. Póngase a pensar. Qué ridículo sería, ¿no? Demasiado ridículo es que a la gente se le diga que le vas a echar fuera el demonio de incredulidad. La incredulidad se quita por el conocimiento de Cristo, la impartición de Cristo, la palabra de Cristo. Por eso se quita lo que le llaman demonio de incredulidad, pero no es un demonio, es solamente que la mente no ha sido renovada, es todo. Tenemos los designios de la carne o la mente no renovada. Eso es lo que tenemos ahorita. Entonces, ceñido vuestro lomo, la verdad, ¿qué significa esa parte de la armadura? O sea, ya sabe usted que una vez explicamos en el servicio número 9, 8 de este tema, que por cierto ya está en YouTube, hasta el número 9, la cena del Señor bajo la gracia ya está en YouTube, hasta el servicio número 9 de la sesión número 9 de la gracia del Señor bajo la cena del Señor bajo la gracia, en nuestra página Fe y Poder Guadalajara de YouTube. Tome la armadura de Dios, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es nuestra verdad. ¿Cuál es la verdad presente? Que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario y ahí terminó la obra para darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Culminó la obra redentora. Ya no va a redimir a nadie más, ya lo hizo hace aproximadamente 2000 años que estuvo en la cruz del Calvario. Esa es la verdad presente. No nada más es eso, sino que Cristo resucitó y ahora vino a habitar en cada creyente. Esa es la verdad presente. Cristo es la verdad. La segunda parte de la armadura de Dios dice, bueno, ceñir los lomos ceñir los lomos, ¿qué significa en un soldado? Es cuando tomaban la túnica, que obviamente es una túnica bastante larga, la tomaban y la ajustaban hacia arriba y se la amarraban para que quedaran descubiertas sus piernas para la batalla. Caso contrario, que no podía ser una mujer, porque en Deuteronomio capítulo 22, 23, que se han basado en muchas partes de congregaciones cristianas evangélicas, y a la mujer le han impuesto la falda larga, el pelo largo y la lengua larga. Les han impuesto la falda y que no usen pantalón, porque no tiene que vestir la ropa de hombre, ni el hombre vestir ropa de mujer.
Lo único que está diciendo ese texto bíblico es que la mujer no tome el lugar del hombre y no tome el lugar del hombre en la batalla. Eso significa, es decir, imagínese una mujer judía, póngase a pensar en un contexto judío donde a veces hasta se arropaban con ese velo para que muchas veces no las conocieran los hombres. En ese tipo de contexto judío, en esa cultura judía, póngase a pensar, y de repente la mujer va a agarrar la falda larga y va a quedar como alguien que se va a enchorrar a la playa ahora en Semana Santa. En esa época, Dios mío, las matan. Por eso dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque se refería a que el hombre se tenía que ceñir los lomos, es decir, sus túnicas largas, y las hacía cortitas. ¿Se ha visto las armaduras de los soldados romanos? ¿Sí las han visto? Que usan, es como si usaran una falda, ¿no la han visto? Así era más o menos la vestidura de los judíos. O sea, la túnica larga la tenían que hacer cortita y quedaban como con un short más o menos. Entonces de esa manera ellos podían pelear. De otra manera con la túnica, imagínense, cayéndose con las piedras y tropezándose ahí con esos vestidos largos, pues no iban a funcionar como soldados. Entonces, ceñid vuestros lomos, pero eso significa recogerse el vestido y prepararse para la batalla, es entender en la mente natural, en el alma, crecer en el entendimiento de que la verdad presente es Cristo en nosotros y su obra perfecta y terminada. ¿Okay? Si usted cree que Cristo es el Señor, que Cristo murió por usted, que Cristo resucitó y que en la cruz de Calvario ya pagó por toda maldición y que ya le dio otra posición a usted en los lugares celestiales, y que usted ya no es pecador, que es justo, perfecto, santo, que está unido al Espíritu de Cristo, si usted entiende eso, entonces literalmente está haciendo guerra espiritual conforme a Efesios capítulo 6. Porque ahora no va a venir Satanás a decirle a usted que todavía es un pecador, porque comete obras de la carne o pecados en las 2/3 partes del cuerpo, pues para que se entienda mejor. Ya Satanás no lo va a condenar diciéndole usted es un pecador, porque si la condenación usted la llega a aceptar, si es cierto, cometió un error, entonces Satanás va a llegar a través de un líder religioso y le dice, sabes que como cometiste esta obra de la carne, ya no hay perdón para ti, es decir, perdiste tu salvación. Porque primera carta a los Corintios capítulo 5, capítulo 6 dice que, por ejemplo, alguien que se tomó una bebida alcohólica, dice, los borrachos no heredarán el reino, por lo tanto ya literalmente perdiste tu salvación. Hay muchas congregaciones así, ¿se sabía? Porque se tomó un vaso de alcohol que salió en 3 horas después, lo tiró se fue por el baño y fue a dar directamente a las playas de Vallarta, donde va mucho mexicano a bañarse. Digo, por si usted quería ir a Vallarta, ¿no? Entonces, ceñid vuestros lomos con la verdad. Cristo lo posicionó a usted en los lugares celestiales juntamente con Él. Tiene una posición de privilegio, por eso es que usted ya no es pecador. Si no, Él no lo podía haber sentado en los lugares celestiales juntamente con Él, Efesios 2:6. Imposible que lo hubiera sentado allá si Cristo lo viera usted como pecador. Si Dios lo viera usted como pecador, jamás viniera a habitar el Espíritu de Cristo y unirse a su Espíritu, jamás. Eso se llama gracia. Ahora, con esto no estamos promoviendo que la gente haga lo que quiera. Voy a hacer esto porque el pastor dijo que bajo la gracia podíamos hacer esto y no había problema. Entiéndalo, que tiene que renovar el entendimiento. Si lo hace, hay gracia que cubre eso, pero tiene que esforzarse en seguir escuchando gracia, no en las obras, sino en entender gracia. Tiene usted que seguir oyendo, para que literalmente del Espíritu usted pueda emanar la vida también para su cuerpo y para su mente. Ceñid vuestros lomos con la verdad que es Cristo. Nunca va a ceñir sus lomos para la batalla, para la guerra. Nunca los va a ceñir entendiendo que usted todavía necesita hacer obras
para ganarse el favor o la bendición de Dios o para irse al cielo. Porque la única manera que se ciñen los lomos es bajo la verdad que es Cristo en usted, entendiendo que usted no tiene que añadirle a la obra terminada de Cristo en la cruz, no tiene que añadirle obras para merecer lo que ya se le dio por gracia. Si todavía es de las personas que cree que tiene que hacer obras para satisfacer esa ira de un Dios airado del Antiguo Testamento, como creen muchos, si usted cree que tiene que hacer obras para satisfacer la ira de ese Dios que se veía airado en el Antiguo Testamento, entre comillas, entonces tampoco se está ciñendo los lomos con la verdad, no está listo para la batalla. ¿Por qué razón? Porque se va a sentir usted insignificante y sin autoridad. A tal grado que yo he logrado escuchar dentro del cristianismo evangélico, yo he logrado escuchar que personas que van a echar fuera un demonio de cierta persona que está endemoniado, pues, y van a echar fuera el demonio, y ellos dicen que tienen que primero orar y ayunar. Si no, imposible que salga el demonio de esa persona, basándose en Mateo 17:21. Bueno, pero la sorpresa es que Mateo 17:21 es un texto interpolado o interpuesto en los manuscritos tardíos, no vienen los manuscritos de los primeros siglos, por ejemplo siglo IV, siglo V, no vienen esos manuscritos. Mateo 17:21, tan es así que si lo busca, pónmelo por favor en la Nueva Versión Internacional, por favor, Michelle, que viene del texto crítico. No vamos a encontrar Mateo 17:21, Nueva Versión Internacional. Pero no vamos a encontrar la parte, ¿no? Dice Mateo 17:20, por favor. Estando reunidos en Galilea, Jesús le dijo: Hijo de hombre va a ser entregado en manos de los hombres. 17:22, 17:21 o 17:20, por favor. Se trabó. No existe, y le voy a decir en qué otras Biblias no existe Mateo 17:21. Mucha gente cree que tiene que hacer obras, y cuando la gente tiene que hacer obras basado en Mateo 17:21, una de las obras, ¿qué cree que es? Dijo Jesús, este género, este tipo de demonio, porque de eso se trataba, que echaron fuera al demonio de un joven lunático. Y como sus discípulos no lo podían echar, le dijeron: maestro, échalo tú. Y el Señor, ¿qué cree? Sí pudo echar fuera el demonio de ese hombre que estaba lunático, dice la Biblia, algo así, ¿no? Era totalmente atormentado ese joven. Entonces, mire, por último, dice el 20, Jesús le preguntó a sus discípulos, viniendo entonces, el 19, vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y pásate allá, y nada os será imposible. En el antiguo pacto, en la época del Señor Jesús, eran muertos espirituales, por eso todavía en lo que operaban ellos era en una fe natural, no operaban en la fe de Cristo, ¿ok? Hasta que nacen de nuevo, Romanos 12:3 dice que se les da la medida de fe de Jesucristo se les da a ellos. Pero antes, en el antiguo pacto, por eso poca fe y mucha fe usted la encontraba aún en los 4 evangelios, cuando Cristo Jesús anduvo sobre la tierra, porque sus discípulos eran muertos espirituales y no tenían la fe de Cristo, operaban en una fe natural, ¿entendemos? Y la fe natural o puede estar arriba o puede estar abajo, hoy lo creo, mañana no lo creo. Entonces Jesús les dijo: por vuestra poca fe. En el versículo 20, Mateo 17:21, en Reina Valera 60 así viene. Y Reina Valera 60 dice: pero este género o esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Y ahí muchos, pues literalmente
quieren ayunar y quieren orar para poder echar fuera un demonio, no entendiendo la autoridad que les dio Cristo ya cuando resucitó. No entendiendo que ahora están posicionados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. No entendiendo todo el poder que se ha depositado en ellos, que es el poder del Espíritu Santo. No entendiendo que el Cristo que resucitó entre los muertos viene y habitó en ellos. Entonces, por obviedad, dice, pues, es que, no sé, me comí unos ricos tacos de barbacoa de la comadre. Y de repente, te hablamos, hermano Filigonio, porque tú eres bueno para echar fuera demonios, pero en este momento, la hermana María Juana está totalmente endemoniada. Totalmente endemoniada. Dicen que fumó a la verde, pero se sube a las paredes y anda como araña. Dios mío, pónganse a pensar, ¿no? Entonces, y no lo podemos echar. Entonces, hermano Filigonio, necesitamos que vengas. Imagínate, hermano Filigonio, comes unos ricos tacos de barbacoa con cebollita y luego cilantro. Todavía con el pedazo de cilantro aquí entre los dientes. Pónganse a pensar. Y luego un rico consomé así con cebollita estilo Jalisco. Un chilito rojo ese que le ponen. Pónganse a pensar. Entonces, mire. Híjole, pues no puedo, hermano. ¿Por qué cree? Pues no ando ayunado. Espérese para el día de mañana a que ande ayunado. Pónganse a pensar. No, por la mentada María Juana ya se desgreñó todo, se tiró del tercer piso y se mató. ¿Usted cree que alguien necesita estar ayunado para poder echar fuera un demonio? Entonces no entienden la obra terminada de Cristo en la cruz, ni que el Cristo resucitado habita en ellos y tienen ellos la misma autoridad de Cristo. No la entienden. Entonces, ¿cómo podrán hacer guerra espiritual? ¿Cómo podrán ceñirse los lomos con la verdad que es Cristo en ellos, la esperanza de gloria? Porque ahora pueden echar fuera demonios no por su habilidad, mi hermano. Usted echa demonios porque el Cristo que habita en usted le ha dado la autoridad para hacerlo. Y imagínense, y así van, vengo a tomarme, pastor, la Santa Cena para, pues, a ver qué recibo de parte de Dios. El pedacito de pan y el jugo de uva, Dios mío, y no entienden ni qué autoridad tienen en Cristo Jesús. Por eso, la guerra espiritual no se trata de andar echando fuera demonios. Son muy listos algunos cristianos cuando andan en bolas, ¿sí sabían? Pues todos agarran valor, que no ve que vamos a hacer una vigilia y todos los hermanos ahí, ¿no? Y vamos a reprender a Satanás toda la noche, hermanos, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Pónganse a pensar, y todos en bola, ¿no? Y Satanás ahora, espíritu de división, sal fuera. Espíritu de cobardía, huye. Espíritu de incredulidad, huye. ¿Qué más va? Espíritu de temor, y todos, huye. ¿Qué más? Espíritu de vanidad, ahí va para las mujeres. Oye, y las hermanas pintorrojeadas, ¿no? Vamos a quitarnos el maquillaje. Dios mío. A veces caen en la ridiculez, pero pues no nos estamos riendo los hermanos, estamos riendo las cuestiones que suceden, ¿no? Pónganse a pensar. Y así van y celebran la cena del Señor, cuando no entienden que en Éxodo 12, versículo 11, se les dijo, tomen la cena. Esta es la primer Pascua, porque fue antes de la ley. La primer Pascua, tomen la Pascua, cíñanse los lomos. Y luego Efesios nos dice, versículo 6, 14, cíñanse los lomos con la verdad. Y la verdad es Cristo en usted operando aquí en la tierra, mi hermano. Si no entendemos eso y no sabemos la autoridad que nos dio, y ahí van y se comen el pan que les haga efecto, cuando van todos enfermos, pues se salen enfermos. No tiene ni un efecto la cena del Señor si no entienden estos principios espirituales tan importantes. Entonces, esa es solamente una parte en la que nos quedamos ahí. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Parte importantísima, Efesios 6, 14. Está pues firmes. ¿Cómo va a estar usted firme sin claudicar? Imagínese usted peleando con el Canelo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El ridículo, ¿no? ¿Qué va a hacer usted peleando con el novio Berito? Pues el ridículo.
¿Ya ganó Berito o no? Ah, él hizo el ridículo. Ah, no. Ah, todavía no. Le vamos a apostar a él. Bueno, póngase a pensar, ¿qué hace usted peleando con el Canelo? El ridículo. La vergüenza que va a pasar nada más. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Es lo mismo, muchos hermanos, Satanás es un enemigo vencido. Cuando Cristo resucitó, según Colosenses 2:14, 2:15, cuando Él iba en su desfile triunfal, como dice la Nueva Versión Internacional, dice que cuando Él iba en su desfile triunfal, lo exhibió públicamente a Satanás como un rey derrotado, literalmente, inhabilitado, sin poder, sin autoridad. Por eso dice Hebreos 2:14, que el que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo, dice que Dios destruyó o inhabilitó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, lo inhabilitó totalmente, no tiene poder o autoridad sobre la iglesia. Entonces, ¿por qué muchos hermanos mueren? Y no estoy diciendo que no pasemos por circunstancias complicadas, porque necesitamos renovar la mente, todos, incluyendo su servidor. Yo necesito renovar mucho la mente. Y usted también, si usted la está renovando, que ya tenemos bastante tiempo estudiando acerca del Evangelio de la Gracia, póngase a pensar en las personas que ni siquiera han oído el Evangelio de la Gracia y creen que siguen siendo pecador, pecador, pecador. Y luego les dan paro cardíaco. ¿Y por qué le dio? Pues tanto que se golpeó en el pecho, póngase a pensar. No. Y hasta ahí la dejamos. Es un tema muy largo. Esta es la sesión número 10, la otra la hicimos el día, creo que 12, 13, 14, 16 de diciembre, 16 de diciembre, creo que vimos la número 9, está en nuestra página de YouTube, para si usted quiere verla, amigo, que nos ve a través de estos medios de comunicación. Y podemos seguir, todavía hay una lista para el domingo, nuevamente lo vamos a volver a ver. Dejamos los temas por lo pronto, los dejamos temporalmente por esta semana, los temas que regularmente estamos viendo, que es el análisis de la carta de Santiago, así como cuál es el evangelio eterno, para hacer un pequeño lapso, una interrupción y ver este tema en 2 sesiones. No vamos a terminar obviamente el próximo domingo, pero es importante que usted conozca, cada vez que vaya a un lugar y tome el pedacito de harina y tome el juguito de uva, entienda por qué lo está haciendo. Examínese usted a sí mismo si está en la fe, examínese si conoce lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Examine todo lo que Cristo pagó por usted, a dónde lo posicionó y todo lo que quitó ya de usted, hermano en Cristo. Muy bien, pues nos despedimos de sus hermanos en Cristo que nos ven a través de estos medios de comunicación, personas que nos están viendo, y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por la hermana Graciela. Se cayó y anda en andadera. Si tiene un problema muscular o de algún hueso dañado, vamos a ministrar. Y el hermano Santana por su sistema respiratorio, por la enfermedad de sinusitis, ¿ok? Pues en lo que estamos ahorita, nos despedimos de cada persona. Antes de despedirnos, le damos las gracias por haber estado conectado acá con nosotros, hermanos Santana San, Graciela Melendres, el hermano Yair, Camacho de Colombia, de la tierra de las ramas verdes, y creo que son todos los que están conectados, ¿verdad? Creo que son todos los que tenemos conectados, son bendecidos en Cristo. Y comenzamos a orar por cada persona. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por este tiempo, por este día glorioso que nos das la oportunidad de poder aprender más acerca de este tema, la cena del Señor bajo la gracia, entender principios espirituales y eternos de todo lo que has hecho tú en la cruz del Calvario, del consumado es, de la obra terminada tuya, maravilloso Jesús, entendiendo que ahora nuestra guerra espiritual
cuando nos ceñimos nuestros lomos, es el entendimiento de lo que tú hiciste por nosotros, del Cristo eterno y maravilloso que ahora habita en cada uno de nosotros y que opera a través de su iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque de esa manera y con ese conocimiento examinamos lo que nos examinamos a nosotros mismos en el nombre de Jesús y podemos discernir el cuerpo de Cristo, por lo cual somos dignos de celebrar la cena del Señor ahora bajo la gracia, no por nuestras buenas obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Por eso creemos que las personas por las cuales ahora nos están viendo en el nombre de Jesús van a recibir ese poder sanador del Espíritu Santo sobre sus huesos, sobre sus músculos, sobre sus órganos y sobre cada sistema de su cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora mismo, respecto a la hermana Graciela, en el nombre de Jesús, no importa lo que haya sido dañado, huesos, tendones, músculos, ligamentos, nervios, ahora mismo cobran la vida de Cristo en el nombre de Jesús. El Cristo eterno comienza a obrar en el nombre de Jesús en sus huesos, en sus músculos, en su cadera, en el nombre de Jesús, en sus vértebras. En el nombre de Jesús creemos que por tu llaga ella ha sido sanada y que los dones de fe, milagros y sanidades del Espíritu de Dios están en operación ahora. En el nombre de Jesús echamos fuera toda enfermedad, toda dolencia y declaramos en el nombre de Jesús ahora y llamamos existencia huesos nuevos, músculos, tendones, ligamentos nuevos, ahora mismo vértebras nuevas en el nombre de Jesús, ahora mismo se reconstruyen, se regeneran, se hacen nuevas en el nombre de Jesús. Llamamos existencia que ese cuerpo ahora es sano por la llaga de Jesús. Ahora, hermana Graciela, comience a mover su pie, comience a mover sus piernas, comience a mover sus brazos en el nombre de Jesús. Y si tienen la oportunidad en esta noche de poder estirar sus manos o sus pies hacia el frente, sería maravilloso, como algo que nosotros hacemos para corresponder a la obra de Cristo. Estire sus manos hacia el frente. Siéntese en una silla y estire sus pies hacia el frente. Y el Espíritu de Dios va a comenzar a mover esas vértebras, esa columna, esos huesos, esos músculos, en el nombre de Jesús. Asimismo, lo mismo el hermano Santana. Estire sus manos hacia el frente ahora mismo y el poder del Espíritu Santo va a comenzar a mover esas manos. Van a comenzar a crecer y decrecer en el nombre de Jesús. Y a la vez, cuando el Espíritu Santo esté moviendo esas manos y esos pies, ahora mismo declaramos un sistema respiratorio nuevo, totalmente nuevo. Sinusitis, ahora te llamamos a inexistencia, desapareces de ese cuerpo en el nombre de Jesús, porque eres ilegal ahora en el nombre de Jesús, porque el hermano Santana es sano por la llaga del Señor en el nombre de Jesús. Se destapa toda vía respiratoria ahora mismo en el nombre de Jesús. Y sus manos comienzan a moverse y sus pies comienzan a moverse por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo ahora mismo trayendo a manifestación un sistema respiratorio nuevo. En el nombre de Jesús. Ahora, hermano Santana, por favor, comience a respirar profundo. Cierra su boca y respire, por favor, con su nariz. No con sus narices, como dicen muchos, no es una sola nariz, ¿eh? Respire con su nariz profundamente. Respire profundo. 3 veces, por favor, diga. Y luego suelta el aire lentamente. Otra vez. Su boca cerrada y luego echa su aire por su boca lentamente. Y luego echa el aire por su boca lentamente. Y ahora sí, denos testimonio si ya puede respirar. Denos testimonio, hermana Graciela, si ya puede mover esa parte de ese cuerpo, de esas piernas, de esos huesos que no podía mover o que le dolían. Inclusive desaparece toda dolencia, desaparece toda enfermedad en el nombre de Jesús. Si nos da testimonio
nos deja un mensaje, por favor, por ahí si usted ya pudo respirar bien, hermano Santana, y usted nos deja un mensaje también en esta publicación, si hermana Graciela también, si ya pudo moverse sus pies, si ya pudo tener una movilidad mejor y se fueron los dolores, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues estamos despedidos de cada persona, cada hermano que nos ve a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama a nosotros también. Y les recuerdo, el próximo domingo tenemos servicio transmisión en vivo a las 12 del mediodía. Y si usted nos quiere visitar en Jalisco, acá tiene una familia también, a las 11 de la mañana comenzamos el servicio. Y ya la próxima semana iniciamos con los servicios normales, regulares, viernes 8 de la noche y domingo transmisiones a las 12 del mediodía. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros. Y les recuerdo, ya están bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús.